Listo. Bueno, entonces vamos a empezar. La community manager. Entonces quiero empezar, como siempre, dándole un intro a la sesión, como recordando quién es Agatha Christie. Pues Agatha Christie se conoce como Agatha Christie, pero su nombre es Agatha Mary Clarissa Miller. Fue una escritora británica que revolucionó el género del misterio y suspenso. Nacida en 1890. Su vida está marcada por una gran creatividad y una fascinación por lo desconocido. Ella, dentro de sus forma de escribir y su género, fue muy apasionada en esta parte. Publica su primera novela, que se llama El misterioso caso Styles, en 1920, presentando al mundo al detective belga Hércules Poirot. A lo largo de su carrera, creó otros personajes icónicos como Miss Marple. Sus novelas se caracterizan por tramas ingeniosas, personajes complejos y giros inesperados. Se convirtió en una de las escritoras más vendidas de todos los tiempos, con millones de libros vendidos en todo el mundo. En resumen, Agatha Christie fue una mujer extraordinaria que dejó una huella imborrable en la literatura. Su talento para crear historias intrigantes y su pasión por resolver misterios la convirtieron en la reina del crimen, un título que sigue siendo válido hoy en día. Realmente Agatha Christie, creo que encontrarse con libros de ella, precisamente es muy difícil uno encontrar ese registro eh, de ese estilo que ella manejaba. Si bien han salido nuevos géneros y hay temas también de novelas y toda la parte audiovisual y los formatos podcast, donde también hoy se maneja, digamos, este tipo de novelas, no deja atrás ese legado que ella impartió con sus novelas y con sus escritos. Yo de ella realmente, este libro me llamó mucho la atención. Otro es Asesinato en tres actos, creo que sí es que se llama el otro, que también conocí de ella, y realmente tiene algo que te apasiona. O sea, no es el típico libro como, ay, ahora tengo que esperar al siguiente capítulo, como con esa forma un poco tal vez aburrida, sino que te genera mucha intriga. Entonces te hace como llevar capítulo tras capítulo y desenvuelve muy bien la trama de sus personajes. Siento que cuando vimos este libro de 10 negritos, encontramos que por un lado da mucho detalle a cada uno de sus personajes, les da una forma, una figura, como que tu imaginación permite aterrizar a cada personaje, y a cada uno le da su rol protagónico. Digamos que nadie de los 10, por así decirlo, fue mejor que el otro. Siempre había una connotación en cada uno de sus personajes. Ya entrando a hablar de la novela, pues 10 negritos, o lo que se conoce como No quedó ninguno, pues se trata de un grupo heterogéneo de personas que están invitados a una isla remota, cada uno con un oscuro secreto. Al llegar, descubren que su anfitrión ha desaparecido y que una misteriosa voz los acusa de graves crímenes. A partir de este momento, comienza a morir uno a uno, siguiendo la macabra rima de una canción infantil sobre 10 negritos. A medida que avanza la trama, los sobrevivientes se vuelven paranoicos y desconfiados, sospechando unos de otros. La isla se convierte en una trampa mortal donde cada uno lucha por sobrevivir y descubrir la identidad del asesino. 10 Negritos fue inicialmente el nombre. Acá le voy a dar la palabra a Sebastián, que nos va a hablar un poco más del por qué la historia de los nombres de 10 Negritos. No quedó ninguno, y creo que 10 indios también. Indios. Bueno, es muy corto, simplemente como un dato curioso que se llama 10 negritos, porque así se llamaba la ronda infantil que todos leímos ahí. Pero bueno, sí, pero luego le pusieron o lo adaptaron como 10 indiecitos, pero pues obviamente era bastante racista por llamarlo de alguna manera, entonces no funcionó ni de esas maneras, de esas formas, y por eso le pusieron y no quedó ninguno, como aquí en esta edición que no sé si alcanzan a ver, y ahí lo cambian por 10 soldados o 10 soldaditos en vez de ponerle un color o un origen a los soldaditos, pues, para que fuera más genérico. Por eso se llama 10 negritos, pasó a ser 10 indiecitos y luego se llamó No quedó ninguno para que fuera inclusivo y que no dañara a nadie. Yes, dinos. Es una anécdota curiosa. Ah, es que a mí no me gusta leer en PDF, soy muy mala, como que me distraigo. Entonces yo siempre compro los libros. Y fui a la Panamericana y pregunté el libro por 10 negritos. Marica, no sabían qué libro era. Ahí Sí. están las dos Y versiones. luego cuando Jen mandó las preguntas y colocó como que se llamaba de otra forma, yo busqué el libro y sí, sí existía, marica, sí estaba, o sea, en la Panamericana lo tenían con el otro nombre. Sí,
Sí, posteriormente cambió a no quedó ninguno. Digamos que en esta versión que yo tengo dice, y en lo que encontré que era supuestamente para armonizar el nombre, como que así también estaba el título en inglés y en la versión británica. Entonces que la autora pidió que fuera también igual aquí en su edición español. Pero pues, realmente el trasfondo fue el que nos contó Sebastián, realmente como en los cambios del nombre realmente. Bueno, vamos a continuar. Bueno, acá quisimos traer utilizando la inteligencia artificial, algunas de las imágenes de nuestros personajes. Recordemos los 10 personajes que pues está el doctor Edward Astrom, está el es policía William Blur, está la decrépita y muy fría Emily Brent, está el guapo y un poco sobrado, por decirlo así, Anthony Marston, perdón. Está el general, no me acuerdo si era el capitán también, Phil Lombard, que fue el que contrató al señor Owen, entre comillas, por 100 guineas para que fuera vigilante de la isla, pero no sabía realmente qué le iba a ocurrir. Está el MacArthur, creo que MacArthur también pues tuvo su papel, aunque pues fue de los que muy temprano se fue de la isla, de los que asesinaron. Vera Clarkson, creo que esta profesora, este institutriz que se muestra como tan afable, como tan soberbia, tan en su tono, en su forma de ser, pues nos dio durante todo el desarrollo que podía llegar a perder sus estribos. Lawrence Wargrave, creo que este personaje también me gustó mucho en la forma en cómo fue tratando de darle a sus invitados, pues al final es parte fundamental de quién es Owen, eh, el hilo a cada uno de los sucesos que estaban dándose en la isla. Y pues por último estaban los mayordomos, el señor y la señora Rogers como los principales. Luego se mencionan otros que ya están para el final, el epílogo y demás, donde pues juegan ya para poder entender el final de esta historia. Bueno, vamos entonces a iniciar con varias preguntas, que son las que están en el chat. Igual las trajimos acá para ir iniciando escena por escena. Entonces empecemos con cómo se relaciona con los temas de culpa, castigo y redención. ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién le gustaría opinar sobre esta primera pregunta? No, pues creo que si algo creo que juega un poco estas novelas es eso, ¿no? O sea, como de el tema de que muchas veces como que se trata de abordar como la psicología de las personas, ya sea del que el asesino o los que están como siendo asesinados. Y lo interesante es como cuando se subierte un poco porque siempre es como, ah, pobrecito, se murió. Pero cuando uno como que incluso conoce el pasado de toda esta gente, o sea, de hecho, Vera era la que peor me caía, era como, esa era la más morronga de todas. Yo decía, desgraciada, inmunda, o sea, yo decía, en serio, o sea, es como que la gente decía, era como, ellos, todos ellos eran como, mi conciencia, entre comillas, está tranquila porque no cayó dentro de la definición de Ujú. crimen, digamos, de la ley tradicional. Pero ya cuando precisamente veían era, no, ustedes son peor porque buscaron el vacío legal para hacer lo que querían hacer, ya sea por las motivaciones que fueran, ¿no? Porque pues también uno de pronto se pone a pensar, por ejemplo, con el matrimonio de los mayordomos, hasta qué punto ya estaban mamados de andar atendiendo a esta señora, uno no sabe si era buena persona o no, lo que sea, bueno, y que llegaron a simplemente, bueno, no le vamos a dar la medicación y, ah, se murió, qué pena, ni modo, o sea, X. Pero entonces eso me parece interesante porque permite ver cómo hasta qué punto hay personas que la culpa los mata literal, como pues es el caso de Vera o de la esposa de este matrimonio de mayordomos que pues también está como ya muy neurótica al inicio del libro y como que el esposo era como se calla, por favor. Eh, y también hay otros que como que les vale, o sea, por ejemplo, como Marston, que es como, ah, bueno, se atropelló unos chinos, pero culpa de ellos que están por ahí. O sea, como, ay, no lo vi. O sea, eso sí fue como una escena de la casa de los dibujos. Yo creo que sería así como Lulu atropellando a Sí. los chinos. Es como, ah, marica, no los vi. Entonces, entonces es interesante también y también como mirar esa parte de justicia por así decirlo, de castigo en la figura, por ejemplo, pues al final de quien se revela como el perpetrador, ¿no? O sea, de
cuando se asume esa posición de moral, o sea, decir yo soy mejor que usted por X o que X y por eso es que yo estoy ejerciendo como estas acciones de castigo como con las personas que pienso que hicieron o obraron mal. Entonces, al final de redención, sin idea por qué, eh, no sé, ninguno. Era como todos eran, o sea, todos tenían como su cuestión de como de haber perpetrado un crimen, pero digamos de por dentro querer buscar la excusa de, bueno, ¿cómo puedo yo justificar lo que hice? Ya fuera el doctor, ya fuera el detective, bueno, lo quien fuera. Porque todos al final creo que tenían en común eso y era que eran conscientes de lo que estaban haciendo, solo que buscaron un vacío legal para, pues, para no terminar encarcelados. Entonces, lo de redención ahí no sé si, ni creo que ninguno. Dale, voy a darle la palabra a Jessica y luego se la voy a dar a Eric. Dale, Jess. Bueno, yo tomé notitas. Entonces, la culpa, el castigo y la redención la veo en diferentes personajes, pero no en todos al tiempo. O sea, como siento que hubo unos que sintieron culpa, unos que querían castigar y otros que se redimieron. Entonces, la culpa siento que el momento del libro en que más la sentí fue cuando, como más hacia el final, cuando todos estaban ya enloqueciendo, como que ni siquiera se dejaban solos, porque creo que también es un juego psicológico de no saber quién es el que nos va a matar y de cierta manera el estar encerrados en una isla, incomunicados, siento que les generaba cierta reflexión a algunos de los personajes y eso hacía que se sintieran culpables, pero creo que en el personaje en que más se ve la culpa es en Vera, porque pues es la que al final elige suicidarse. O sea, como que se sintió tan culpable por todo lo que había hecho, que al final, pues a pesar de que era la última que quedaba en la isla, eligió suicidarse. Castigo, pues obviamente en el personaje que al final nos dimos cuenta que era el que había hecho todo eso, pero eso me hizo pensar un poco lo que dijo Sebas, como no sé, marica, hay como un tema moral súper denso de decidir cómo yo voy a ser el que castigue a toda esta gente que es mala. También por lo mismo que hay crímenes que ellos cometieron que no cabían dentro de lo que se podía de alguna manera juzgar a través de la ley. Entonces, como que él, con esos vacíos legales, decidió como, no sé, culparlos y pues castigarlos. Y la redención, yo siento que del libro, en el libro no se habla tanto de la redención, pero sí hay un personaje en el cual yo sentí eso, que es, ay, es que no recuerdo los nombres, amigos, soy tan mala para los nombres, pero es el tercero que se murió. MacArthur. Ese, ese, igual no me voy a acordar, le voy a seguir diciendo el tercero que se murió. Eh, Machete. te lo juro, no me voy a acordar. Porque siento que de cierta manera la redención para él era morirse. O sea, siento que fue el único de todos que desde el principio hizo ese acto de conciencia de, sí, yo, o sea, lo que yo hice estuvo mal y lo aceptó y lo hice. De hecho, creo que no estoy 100% segura de esto, pero creo que fue el primero que sí confesó lo que había hecho sin justificarlo. Simplemente dijo, sí está mal y creo que por eso también él tenía esa actitud de voy a esperar a la muerte. Y creo que tal vez dentro de la psicología de ese personaje la redención era morirse, como era una manera de expiar sus culpas. Y ya. Sí, Eric. Bien, yo lo que digamos que percibí y analicé de la obra es que es obvio que se centra en la culpa y el castigo de una forma, digamos, implacable. Es difícil de escapar a esta, digamos, como a este destino. O sea, haber llegado a la isla, a haber respondido a la invitación, a haberse congregado con todo el grupo, iba necesariamente a resultar en la muerte, ¿sí? Entonces el castigo es implacable. Luego discuto un poco el tema de la redención. Una cosa que me parece que es como evidente en la obra es la ausencia de redención en la historia, ¿no? O sea, el mensaje yo diría que es un poco sombrío. O sea, las acciones tienen consecuencias irrevocables y a veces definitivamente no hay segundas oportunidades. Sé que socialmente intentamos hablar de, em,
yo no lo llamaría redención porque casi siempre esa palabra está como asociada con la religión, pero de pronto como el proceso de reeducación en las cárceles, cuando uno pasa por uno de este tipo, es por uno de estos castigos y demás, como que se espera que la gente se reeduque de alguna manera, ¿sí? Se transforme en un ser. Esa es un poco como la lógica detrás de la creación de las cárceles en Europa cuando aparecen por primera vez, ¿no? La idea es, pasamos de castigar el cuerpo, que era lo que se castigaba antes, entonces por eso ojo por ojo, diente por diente, pum, que usted robó, entonces para afuera la mano, que usted contó un chisme, entonces corte la lengua, ¿sí? Que ustedes fueron adúlteros, entonces los amarraban y pum, los tiraban amarrados al río. O sea, digamos como esto un poco desde el código de Hammurabi y toda esta cosa, pero lo que me gusta, yo sé que suena un poco sádico de mi parte, pero lo que me gusta es que queda claro acá en la obra que, o sea, no hay segundas oportunidades a veces y que tenemos que lidiar con esa realidad. O sea, no hay posibilidad de redención. La muerte es el castigo final. Sí, decía Jessica para algunos, para la tercera muerte, pues finalmente eso fue como su redención porque lo esperó. Yo no siento que fue una redención, sino fue como que em, aceptó su destino, que es distinto. No intentó eludirlo, ¿sí? Yo siento que en ese caso es el único personaje que dijo, me resigno. Sé que mi destino va a ser acá morir y bueno, pues murió, ¿no? O sea, yo creo que la autora presentaba un mundo donde el castigo es inevitable, donde el castigo es absoluto, diría yo también, ¿sí? Y donde la culpa se paga con la vida, ¿sí? Yo creo que lo presenta de esa manera. Y en ese orden de ideas a mí me gustó porque yo, pues conocía quién era Agatha Christie, había leído otras historias, pero esta me gustó mucho porque no sentí que fuera una historia exclusivamente de misterio, policíaca, de investigadores y tal, sino que tenía un toque existencialista. Digamos, esa es una de las corrientes filosóficas que más me gusta. Y entonces me pareció chévere eso. O sea, suena como trágico, pero finalmente tus acciones te llevan te conducen te llevan por un camino y te conducen a un destino, y el destino de ellos necesariamente era la muerte. Sé que suena sádico cuando se piensa que ante una, ante una falta la muerte debe ser el castigo, pero pues creo que es un poco como el contexto que la autora nos ofrece para reflexionar. Dale, gracias. Ale o Sebastián, ¿quieren opinar? Bueno, yo la verdad, varias cosas. Siento que la historia fue muy ágil de leer. Creo que algo interesante también es que siempre nos mantiene como alerta. Hubo un momento en el que yo pensé que casi todos eran el asesino, entonces fue interesante esa dinámica, como, ay, ¿será que es Vera? Yo estaba convencida de que era Vera. Luego pasó a MacArthur, se mató, bueno, el caso. Y al final uno dice, es interesante que haya la última palabra, de hecho estaba confirmando, es el nombre del asesino, como firmando la carta de sí lo hice. En cuanto a la redención, estoy de acuerdo con Eric en que, digamos que la historia es muy lenta en el sentido de que se supone que los actos que ellos cometieron no son tan culpables como lo que el juez sabe que está como juzgando todas las veces, o sea, todos los días de su profesión. Entonces, por ejemplo, el acto que me pareció más paila fue el de Brent, Emily, que dejó salir a esta chica que estaba embarazada y la dejó morir. Siento que fue la más cruel, pues de resto estaban como al borde de la vida y la muerte, entonces siento que no, o sea, las acusaciones que hacía el juez a cada uno de ellos me pareció como demasiado. Como en serio quieres matar a esta gente porque hicieron esto, o sea, mátate tú primero, o sea, ¿quién eres para querer matar a otra gente si literal vas a ser el asesino de toda esta gente? Bueno, no sé, me parece muy chistosa la decisión. También lo sentí muy en cuanto a la redención, como que ya estaban aceptando su destino, porque yo le decía a Sebas, si yo estoy en una isla donde no puedo salir y me quieren matar, y hay una canción que dice el orden de las muertes, pues yo me pongo como loca a matar a todo el mundo. O sea, eso es lo que yo haría. O me salgo, o no sé, intento hacer cualquier cosa, pero ellos como que podían dormir y salían, ay, escuché pasos y me devuelvo, no sé, lo sentí como muy, sí, muy parchados en quién seguirá. Entonces me pareció chistoso eso. Y siento que era la redención también hablando y pues que la grabación también les removió la culpa que sentían. Entonces, eso es interesante. Sebas, ¿quieres opinar?
Sí. Bueno, yo creo que lo que más vi fue castigo, definitivamente. Yo creo que la culpa, a mí la culpa, el tema de la culpa me pareció muy curioso porque la única que vivió con culpa todo el tiempo era Vera, porque además yo siento que ella estaba muy traumada con lo del niño, era como que, ay, sí, maté a un niño, y ella no lo mató. Bueno, desde mi perspectiva fue un accidente que tal vez ella pudo haber evitado, pero ella realmente no fue a chino allá. Entonces yo decía como, gorda, ya déjalo, déjalo pasar. Pero era la única que tenía la culpa presente todo el tiempo. Los demás tuvieron culpa cuando al principio les ponen esta grabación y dijeron, usted hizo eso, y fue como, ¡ah, qué fuerte, es cierto que yo la cagué! Pero de resto yo siento que todo les valía culo, en el fondo, las cosas que habrían hecho. Y yo creo que en eso conecté mucho con que las personas a veces, pues a veces no, siempre tenemos como cosas en las que nos equivocamos, obvio no de ese calibre, o esperaría que no, pero pues uno también sigue adelante. Sé que no es el ejemplo perfecto, pero a eso voy, como que la culpa solo lo vi en ella y era como un castigo. Yo no sé si a ustedes les parece, ustedes que ven más cosas de terror que yo, lo hablábamos con Aleja, me recordó mucho a Saw, donde sí, con gente que era mala o gente que la cagaba o gente que hacía las cosas mal y las castigan. Fue algo así. Yo siento que fue una persona que dijo como, ay, esta gente soy mejor que ellos porque soy un juez o yo tengo como el poder o moralmente soy mejor que ellos, entonces yo puedo castigarlos a ellos. Creo que fue como una lección de castigo, fue como una tortura china, como que de a poquitos los van torturando para que al final no quede nadie, lo cual me recordó, ahí, muy raro, a Hamlet, donde la última escena o el último, como la última parte de Hamlet, todos mueren. No queda vivo ninguno. El único que queda vivo, bueno, es este man de Dinamarca, si no estoy mal, conde o lo que sea, que viene a tomar el cargo, pues, del rey y lo que sea. Pero el caso es que sí se me hizo como que coincidió mucho, al final no quedó nadie vivo. Y en el caso de la redención, no sé si sea redención, pero yo sí sentí que el personaje del juez quería como vanagloriarse de todo lo que pudo hacer. O sea, es como que voy a estar muerto, pero yo quiero que recuerden mi nombre como la persona que, pues, que los castigó. Entonces, no sé si sea una redención como tal, como espiritual y demás, pero sí es como ese golpecito en el ego de, mira, me voy a morir, pero voy a ser importante. O sea, la gente me va a recordar como el que fue capaz de matar toda esta gente y nadie descubrió que fui yo porque soy muy inteligente o lo que sea. Creo que era una redención a su ego. Así lo vi yo ejemplificado. Bueno, de mi parte, pues los temas de culpa y castigo, creo que inicialmente en una parte que suena el gramáfono y todos empiezan a decir, no, no, yo no me siento acusado, eso son difamaciones y demás. Admiro mucho al Lombard porque fue el único que dijo, sí, yo soy consciente que sí la cagué, yo fui el que dejó a estos nativos sin comida, sin nada, porque necesitaba sobrevivir. Y todos quedaron como así, usted lo hizo, entonces me parecía como esa doble moral de que cada uno sabía que había cometido algo que les estaba mencionando de los asesinatos que consciente o inconscientemente lo hayan hecho, pero fue creo que el más sensato en ese momento y dijo, sí, lo que están diciendo ahí sí ocurrió y yo hice esto. Pero ya hablando más sobre la parte de castigo, me recordaba mucho a Emily Brent, no sé si recuerdan, ella decía que era la más religiosa, la que siempre estaba con la Biblia, la que sabía que era un castigo divino lo que estaba pasando en la isla. Entonces, me dio más sobre esa parte. Y la redención, yo se la sentía al juez, como, bien como lo decía ahorita Sebastián, yo lo veo más hacia el lado de esas voces, de esas víctimas que él a través del camino se dio cuenta que existieron, porque él no fue tanto, o según ya al final en los epílogos, no fue tanto que él se pusiera a buscarlos, sino que por cosas de la vida se enteró de cada uno de estos asesinatos. Y lo que hizo fue simplemente tomar un anzuelo. Fue muy chévere también el capítulo uno, porque fue la forma en que cada uno, de alguna forma, hemos caído en esos anzuelos, como que sabe nuestra parte débil, en el caso de Emily porque iba gratis y le iba a pasar muy bien, o el otro porque se iba a ganar 100 guineas y seguro iba a estar mejor su condición económica, el médico porque pues era de muy alta clase y reputación y pues quería conocer la isla y al señor Owen, entre otros que son ahí como vanagloriados inicialmente, porque es como la forma en que él los menciona en sus escritos en el capítulo uno, pero que pues al final sienten ese tipo de condena. Entonces es la forma en la que yo vi esta primera pregunta. Bueno, vamos a continuar con
nuestra pregunta número 2. Y en este caso nos dice cómo influye la clase social en las relaciones entre los personajes y el desenlace de la historia. Acá voy a hacer un paréntesis y los voy a llevar a una parte de los capítulos, creo que es en el 2 o el 3, si mal no recuerdo, donde inicia la embarcación. Y en la embarcación uno de los habitantes dice como este no es el tipo de personas que invita al señor Owen. Entonces empezaban como a decir, uy, pero miren a este, no, no es como de buen estrato, como que no estamos acostumbrados a ver este tipo de personas, ¿por qué las habrá traído? Entonces pongo eso como en relación a esta pregunta y ahora sí les doy la palabra al que quiera iniciar. Dale, Eric. Bueno, la novela, yo creo que la interacción o el tema de la clase social fue manejado de una manera muy inteligente, porque es obvio que la clase social Te desempeña un escuchamos, rol importante de personaje. Al principio se establecen, te ¿no me escuchamos escuchan? entrecortado. Poquito. Ay, creo que debe ser entonces la conexión. Pero bueno, ¿me están escuchando en este momento? Sí. Sí, Ahora sí. Ah, ok. Bueno, les decía que la clase social juega aquí un rol o un papel importante en la dinámica de los personajes. Desde el principio, para mí fue claro que se establecieron jerarquías, un poco implícitas, diría yo, porque no es como que hubiera una lista o alguien se hubiese sentado a decir, usted aquí, usted allá, pero el estatus social y profesional de los invitados necesariamente sí como que los distanció o los clasificó un poco al inicio. Los personajes de las clases sociales más altas, como el juez, ¿sí? O como Emily Brand, diría yo que al inicio como que jugaron o parecía, pues la sensación que yo percibí en el ejercicio de lectura, parecía que ellos dominaban las interacciones. Mientras que los de las clases sociales más bajas, como el mayordomo, por ejemplo, el señor Rogers, era tratado de alguna manera con condescendencia. Sin embargo, a medida que la situación de la isla se vuelve más desesperante, estas barreras sociales me pareció a mí que desaparecieron o comienzan a desmoronarse, porque finalmente todos están igualados bajo el recelo del miedo a la muerte, ¿sí? El miedo a la muerte los pone a todos en igualdad de condiciones, sin importar cuál era el contexto del cual ellos, al final, la clase social no protege a ninguno, ¿sí? O sea, tener una formación académica, tener unos ingresos, tener unas propiedades, no los protegió de ninguna manera ante el peligro inminente de la muerte. Lo que me parece a mí que refuerza la idea de que la justicia, al menos en esta historia, ¿sí? Al menos en el relato, es imparcial y no distingue, no hace distinciones entre ricos y pobres. Creo yo que la ruptura de las barreras sociales aquí es crucial para el desenlace de la historia, porque todos al final tienen que enfrentarse con su destino, ¿sí? De manera similar, sin importar cuál es el origen. Entonces no importa que yo venga de cuna de oro o que yo sea una persona de un estrato social bajo y sin formación académica, al final nos espera lo mismo a todos. Dale. Yes. Ya, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, el comentario también que hiciste de que no solían invitar ese tipo de gente a la isla, no solo era por la clase social, sino también porque era gente como muy excéntrica y como que las personas que fueron invitadas esta vez era como gente muy normal. Pero también estoy de acuerdo con lo que dijo Eric. Creo que la división de clase social no solo se ve como al inicio, sino también en el momento en que empiezan a buscar quién es el que los está matando, como la división entre los grupos y como que hay ciertos personajes que priman la voz de unos sobre otros, también dependiendo la profesión que tengan. Entonces, por ejemplo, a nadie le importaba la opinión de Vera, como que les valía verga, era re... y ella fue la última que quedó, o sea, en medio de todo la vieja era Pero los inteligente, favores. pero no les importó. Entonces, sí, creo que también la división y estoy de acuerdo con lo que dijo Eric, como que al final, cuando ya se iban a morir, pues ya todos interactúan en igualdad de condiciones, porque se iban a morir y ya nada importaba. Sin embargo, creo que también este man, el que los eligió, no hizo una distinción de clases sociales al momento de elegir, como que
el único filtro que tenía era que hubieran hecho algo malo o no, sin importar qué profesión tuvieran, qué clase social tenían, etcétera. Como lo único que importaba era si ellos habían hecho algo que socialmente estaba mal, pero que no podía ser castigado por la justicia. Dale. Sebas o Ali. Si quieren, pues yo. Em, la verdad me parece interesante y la parte en la que estaban todos reunidos y hablando en el barco antes de llegar, pues algunos a esta isla, me acuerdo mucho a la isla de Epstein, que era como un lugar que sí existió, que iba gente como muy llamativa, muy famosa a hacer sus cochinadas, pero igual pues la gente de los alrededores conoce la diferenciación. Entonces siento que será una primer alarma. También me acuerdo mucho a la película de Gatsby, en el que este man es tan conocido por hacer tantas como reuniones con gente tan, o sea, tan de dinero, tan, no sé, de Hollywood de esa época, que al tratar con una persona humilde, pues se siente como la diferenciación. Ahora, en cuanto a si este Walrape tenía como la razón de matar a alguien, pues eso ya es, digamos que eso no tiene nada de sentido, pues hablarlo, porque yo siento que no, él solo quería matar por matar. Pero bueno, em, y también me acuerdo mucho a La Purga, porque es Ujú. muy de, al principio yo noto la diferenciación social, de hecho hubo un comentario antisemita por ahí en los inicios del libro. Claramente a los señores Rogers como que solo eran la servidumbre y ya, pero luego ya empiezan como a matarse. De hecho, en la carta del juez, él dice que las primeras muertes no eran tan importantes, sino tenía que marcar como la sensación de incertidumbre. Entonces, al final todo se vuelve muy nivelado, muy de, ¿será que el señor Rogers es el asesino? ¿Será que Vera era la asesina? Siento que se puede nivelar la estratificación en ese momento, porque todos somos iguales y todos vamos a morir. Entonces, creo que sí cuesta la clase social, pero al final eso ya vale. Gracias, Ale. Antes de darle la palabra a Jessica, Sebastián o Tian, ¿quieren opinar? Dale, Sebas. No, de acuerdo, o sea, creo que en el punto, creo que todos coincidimos en eso, o sea, independientemente de la cantidad de dinero, pues al final como que todos iban a tener el mismo destino y es como, creo que es otro de los mensajes que creo que la autora quiso dejar ahí, o sea, independientemente de cuánto dinero, conexiones o lo que sea que fueran a tener, pues todos iban a morirse al final. Y también me parece interesante que a pesar de uno como incluso pensar, yo creo que los, no sé, que los asesinos normalmente vienen o la gente piensa que vienen como de o los barrios más humildes o de Mm. la gente que tiene menos dinero, la que lo forma. Esta era una persona completamente formada y de acuerdo con Alejandro, o sea, yo pienso que la psique del tipo quedó muy clara en el último capítulo, bueno, en el epílogo donde él decía eso, o sea, que disfrutaba matar insectos desde chiquito y que estaba buscando como cuál es como el escenario que me permite hacer eso sin yo pues ser un criminal. Entonces siento que ahí yo siento más una persona como narcisista, pero también antisocial, en donde pues narcisista en el sentido de que quiere igual reconocimiento por lo que hace, por lo que hizo, o sea, el tipo se cree como en otro nivel, digamos, con respecto a la gente. Eh, pero también digamos que a pesar de eso y de su fachada de juez y que dijo, no, es que este sí era culpable, etcétera, él no era que quisiera hacer eso por el hecho de simplemente poner justicia sobre algo malo que hubiera ocurrido en el mundo o que hubiera hecho esa persona, sino por el disfrute que le generaba el hacerlo, o sea, el matar gente. Entonces siento que eso también muestra que a pesar de toda la plata y de que el tipo venía de un escenario, de un ambiente como, digamos, por así decirlo, educado y etcétera, eso no quita que la gente pueda pues hacer este tipo de actos y también aplica, como bien dijo, a la señora religiosa que era más fría que quién sabe qué, o sea, era como, ah, pues de malas pues se murió, bueno, ni modo, eso no es mi culpa. Eh, sí, o sea,
y que realmente como que incluso las personas que uno diría como lo que decías, como que hay el matón de mano, o etcétera, era como el más honesto entre todos de decir, pues sí, o sea, yo, pues mi interés es preservar mi vida, o sea, el resto pues ni modos, o sea, estamos o son ellos o soy yo. Entonces siento que es interesante jugar con esos roles, como con la expectativa con respecto a si yo soy de esta clase social, ¿cómo me comportaría? Dale, gracias. Tian, ¿quieres opinar algo más? No, de acuerdo con Bueno, todos. Jess, cuéntanos. No, alcé la mano sin querer. Ah, vale, tranquila. Hola, Ricardo, ¿nos escuchas? Richie, No te vemos. Ni te oímos, ni te sentimos. Ya está. ahora sí. ¿Nos escuchas? Tienes tu micrófono silenciado. Bueno, creo que se te congeló la imagen. No, ya, ahora sí. ¿Ya estás? Es que yo no veo nada. Hola. No, No, estás bien. creo que volvió. Bueno, de acá, pues solo como para agregar un poco, creo que me gustó mucho precisamente de Emily que ella sintió que por quien era o por lo que había hecho no le iba a pasar este tipo de cosas. Fue como la que más tranquila estaba, la que menos se sorprendía, llamaba mucho la atención, que todos sí iban como al lugar y ella no, yo me quedo acá sentada porque yo la verdad no me voy como a estresar por eso, porque es como tal vez esa opinión que a veces tenemos algunos es, a mí esto nunca me va a pasar, esto a mí nunca me va a ocurrir, ¿sí? Entonces como que, es más, ella lo vino, fue a sentir casi al final y me llamaba mucho la atención su diario, porque cuando ella escribe y dice quién es la asesina, de alguna manera recuerda a su criada, a la que dejó por fuera, y dice que, en pocas palabras, pues según el diario que ella escribió, era Beatrice Taylor, la criada que era como la asesina en ese momento. Y también llamaba mucho la atención esos recuerdos en estas personas que consideran que nunca les va a pasar nada por su clase social, y era tanto en Emily como en Vera, fueron como de los dos personajes donde se hacían como alusión a esas muertes, como que más vividas, como que las sintieron más como una experiencia real en la casa. Los demás de pronto fue como una anécdota y lo mismo, como que no sentían que eso les fuera a ocurrir a ellos este tipo de situación. También vemos las segregaciones, era muy evidente al inicio con el primer asesinato que empezaron a segregarse. Entonces, por un lado estaba los mayordomos, por otro lado estaba el juez con el médico, por el otro lado estaba el ex policía, sí, el policía o el detective con este tipo MacArthur, entre otros, sí, y empezaron como a hacerse esos grupos, esos equipos muy afinados como a su estrato, a su clase y demás. Ya posteriormente, ya a partir de la quinta muerte, más o menos, cuando ya quedaban cuatro o cinco, fue donde dijo, no, ya no me importa y ahora sí, miremos qué vamos a hacer, pero aún así hubo tres que decidieron tomar como por su cuenta las cosas, que fue el policía, el detective y el que tenía el revólver, que era Lombard. Entonces, llamaba mucho la atención que aún como que persistían ciertos estilos sociales dentro de esto que al final pues uno se dio cuenta que no sirvió para nada este tipo de estrategias o por lo menos prolongó un poco más la supervivencia, más que otro tipo de cosas. Ahora sí, Ricardo, ¿nos escuchas? Sí, los escucho, pero esta señal está horrible hoy entrando y saliendo. Estoy más perdido que la mamá del chavo. Tranquilo, vamos en la segunda pregunta. ¿Quieres opinar en esta o en la siguiente? Aló. En la siguiente, tranqui. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, ¿cómo hubiera cambiado la experiencia del lector si la historia se hubiera contado desde el punto de vista de uno de los invitados? Y acá sí les llamo mucho a que pensemos cuál personaje fue el que más nos gustó y que hubiera querido contar la historia. Eric, dale. Bueno, primero para centrarme con la pregunta, yo creo que si la historia se hubiera narrado desde el punto de vista de uno de los invitados solamente, la experiencia hubiera sido más limitada, muy subjetiva, me parece a mí. Yo siento que la tensión, el misterio, probablemente
no sé, me da la impresión que se habrían como centrado en las emociones y en las percepciones de ese personaje en particular. Entonces, se hubiese perdido en riqueza en la experiencia de la lectura, me parece a mí. No sé, ahí la historia, pues para que tuviera sentido con el desenlace que tuvo, pues el último personaje en morir, la secretaria, eh, pues tuvo que haber sido entonces ella, Cuidado. y no sé si ella hubiese sido el personaje tal vez más interesante para relatar la historia, no sé, creo que tocaría como reescribirla, porque si vamos a leer la historia desde la visión de uno de los días solamente, no sé, yo pensaría, ay, no sé, es que me siento como amarrado tratando de pensar como de cuál quisiera haber leído la historia. No sé si tal vez, no, pues Vera definitivamente no me, no me, no me, no me, Yo también. no me llega para que me cuente la historia. Me gustó digamos, lo neurótica al final y toda la cosa, Todo pero niño. sí, la loca, pero no sé, yo creo que hubiese sido interesante haber leído la historia de parte tal vez, o desde el mayordomo o desde la ama de llaves, porque las personas del servicio, y lo digo, yo trabajo en un colegio, trabajo en un colegio y a veces yo me entero de muchas cosas, no por los consejos académicos a los que yo asisto, ni por las reuniones oficiales con los dueños, sino porque yo he construido como una relación cercana con algunas de las señoras del aseo, algunas de las personas de la cocina, el personal de seguridad. Entonces, a veces solo saludarlos, por ejemplo, los sábados que yo voy a trabajar, cuando me toca ir a trabajar, a veces la interacción con el vigilante, yo me acerco simplemente a decirle buenos días, a poner el dedo allá a la huella, ¿sí? Y el buenos días se convierte en una conversación en donde me entero que le chocaron el carro a no sé quién y que ayer llegó el marido de la profesora fulana a armarle una pelea a las 5 de la tarde, por ejemplo. ¿Sí? Entonces no, y es real lo que acabo de contar. Entonces yo creo que Va a poner eso. no sé si el mayordomo o el ama de llaves pudieran habernos brindado de pronto una serie de detalles que no hubiésemos percibido desde la mirada de otro personaje. Yo lo veo desde ahí un poco. Dale, Eric, gracias. Yes. Yo me siento igual. Siento que es complejo. Creo que el libro funciona porque se narra desde diferentes puntos de vista, porque de cierta manera, pues todos son importantes para la historia, si no, pues no habría historia. Creo que en términos prácticos, pues sí, la que debería contarla sería Vera, porque fue la última que se murió, pero también me parece re poco interesante. O sea, como que ella sufría mucho, como que me daba angustia, como que ella estaba así, o sea, ya desde el principio, desde antes, creo que ella es una de las pocas que desde el inicio comenta que se siente mal y triste, como en el primer y segundo capítulo que están describiendo a todos, desde ahí se nota la culpa que tenía ella. Que me hubiera gustado que lo narrara. Creo que no tengo personajes favoritos, todos me caían igual de mal. Eh, Siento que sí, o sea, no tengo así un personaje que yo diga, uff, este personaje. Creo que me gustaba el personaje del juez, o sea, estaba re loco, pero pues no sé, es interesante lo que hizo en el libro, obviamente. Que igual también estoy de acuerdo que no estuvo bien lo que hizo y que no tiene sentido. De hecho, pues no sé, con eso que él hizo, creo que es muy probable que las personas que él culpara cuando era juez, puede que fueran inocentes. Siento que él era una persona que disfrutaba castigar a la gente. Pero no, no sé, no lo cambiaría. Lo siento. Vale. ¿Qué más quiere opinar? Vale, quiero opinar. Dale. No es su dedo. Yo todo. Estoy llorando. Bueno, Como ves. yo la verdad creo que la intención que se narrara así esta historia es para que no pudiéramos empatizar con ninguno, porque creo que si se hubiera contado desde solo una versión, hubiéramos dicho, no, pues seguramente este es o el asesino o el último que va a salir. Yo la verdad sé que ustedes odian a Vera, pero sentí en gran parte del libro que ella era muy
tan menospreciada que hubiera sido muy interesante que ella fuera la asesina. Entonces, por eso me gustó tanto ese personaje. Al final se mata, me pareció muy tonta, la verdad. Fue como una decisión, la manipularon ahí psicológicamente porque el man lo dice, pero creo que también es el tinte de Agatha Christie. Yo me había visto varias películas de Hercule Poirot, que es el personaje de las películas estas como medio detectivesca, ¿no? Detectivescas. Y la importancia de este personaje es hacernos ver que todos pueden ser el culpable o todos pueden ser la víctima. Entonces, creo que estuvo muy bien planteada así y la verdad ningún personaje se merece como tanta empatía. Dale, gracias, Ale. ¿Quién más quiere opinar? Sebas, Ricardo. Bueno, voy yo. Ale. Primero, perdón por llegar tan tarde. No, Eh, tranquilo. bueno, digamos que el estilo narrativo de narrar en primera persona, valga la redundancia, es como más usual en el romance. No recuerdo, y desde ayer estaba pensando como en una historia de este tinte que sea narrada de esa forma y no se me viene ninguna a la cabeza como tal. Pero hubiera sido muy interesante, o sea, si nos centramos como en el último tramo, que es como la carta que deja el man, si lo hubiera hecho de esa forma, hubiera sido muy bacano. Eh, pues porque no solo muestra la perspectiva de cómo se sintió haciendo todo lo que hizo, sino, eh, no, o sea, ofrece tantos detalles que permite que se haga una visión súper nítida de cómo fue tan maquiavélico en su plan y como es, no sé, lo sentí como, bueno, los maté y me da igual. Eh, entonces, eso me llamó bastante la atención. Contestando la pregunta, si hubiera sido muy interesante que, que se hubiera contado desde el punto de vista de él. Tienes el micrófono silenciado. Hola. Ya, que Ahora puse sin sí. querer. Eh, sí, sería muy rarito que la historia se cuente desde la perspectiva del personaje, pero también lo siento como muy interesante por aquello de toda su psicología, todos sus pensamientos en cuanto, o sea, como un antes y un después, es bastante interesante. Eh, y a mí me hubiera gustado que lo hubiera narrado Emily, no sé, ahí había algo que no me da empatía porque genera cierta empatía, pero sí siento que estaba como medio loquita, como que tenía su problema y sí, hubiera sido interesante que ya, de hecho sospeché por un momento de ella en las últimas páginas antes de que la mataran, porque sí estaba como, tiene cara de culpable, pero realmente no fue una sorpresa. También sospeché de él en algún momento, pero no, nunca me imaginé que él habría sido. Gracias. Sebas, ¿quieres opinar? Pues digamos que desde el punto de vista, de nuevo me parece interesante, o sea, me parece interesante que lo haya cogido con varios personajes o bueno, como que narrado, digamos, desde que era lo que iba como viendo cada uno, porque digamos que sí he leído otras novelas de ella, a mí pues en un punto me gustó bastante, pero ya luego como que pues como para variar, como que cambié. Y las que son en primera persona, creo que de pronto eso es lo que uno queda juzgado un poco, como un poco sesgado, perdón. Porque tú entonces estás viendo como la otra persona ve a los demás personajes de su interpretación. Entonces siento que eso de pronto como que uno, si ese personaje principal en primera voz como que se equivoca o no ve tal cosa de tal forma, uno pues inherentemente también va a hacerlo, porque pues es la visión que le están presentando a uno. Entonces, la verdad sí, me parece chévere que haya sido como muy imparcial en ese sentido la trama, que pues que le hayan presentado a uno como toda la situación como si uno fuera una mosca en la pared, por así decirlo, y ver cómo realmente qué era lo que estaban haciendo cada uno y demás. No sé, no encuentro, digamos, en alguno como algún elemento que de pronto me haga decir, uff, sí, como que el relato hubiera sido más chévere si fulanito hubiera hablado, porque, no sé, o sea, si yo lo miraba,
pues el mato, digamos, Marston, pues ni duró no duró más de 2 capítulos y pues no aguantaba. Y, y Se con Vera acaba la igual, historia. porque Vera, sí, saca la historia esto es como, como Sí. esos memes que dicen como, si hubieran hecho esto, fin. Entonces, como dice Alejandra, mátalos todos, mátalos a todos, Bart. Entonces, con Vera igual, porque ella como por su paranoia de andar viendo al niño, de estar escuchando al muerto, etcétera, yo pues no sería un narrador muy fiable, o sea, uno diría esta señora que realmente en un punto yo dije, en serio está viendo cosas, se está chavetando, está loca. Y sí, no me parece chévere que tengan como cada uno su protagonismo, porque como que le dan a uno también la forma de pronto de ver como la personalidad de cada personaje, qué estaba pensando, qué estaba temiendo. Me parece así pues mejor. Dale, Sebas, ¿qué opinas? Sí, yo creo que la historia fue contada, narrada perfectamente como fue hecha. Siento que a mí me pareció muy ingenioso que el asesino narrara todo al final y que él mismo pues se matara. A mí me pareció muy maquiavélico, me pareció muy interesante. Creo que también es como esos cambios que no esperamos. Como que uno dice como, jamás, yo cuando lo leí por primera vez, yo no esperaba que el asesino me lo contara. Como, bueno, sí, yo los maté y luego yo me maté a mí mismo, yo fingí mi muerte. A mí me pareció muy inteligente el man, me pareció muy llamativo. Sin embargo, si le hubiera contado a un invitado, recordé, mientras ustedes contaban sus opiniones, una película que vimos, creo que fue contigo, no estoy seguro, que se llama El Menú, Ah, sí. Ah, sí. que ahora que lo recuerdo, está contada no exactamente desde la visión del personaje de esta actriz buenísima que no recuerdo su nombre, la chica del ajedrez, del Gambito de Anya Dama. Taylor-Joy. Ella, esta chica, pero en medio de todo, si vemos todo como desde los invitados, como que para ellos no tiene sentido, ¿qué estamos haciendo acá? Ella era una chica, whatever. Entonces, eso me hubiera parecido muy interesante y concuerdo con lo que decía Eric, a mí me hubiera encantado que una criada hubiera sido la que ve todo al final, como, y yo sé que fue Pepito Pérez y que la criada, no sé, muera por accidente, qué sé yo, pero hubiese sido muy interesante como que contar la historia así, porque en esta película esta mujer ve todo lo que pasa, ella se va enterando poquito a poquito las razones del chef para querer matarlos a todos y ella, bueno, escapa, ¿no? Eso hubiera podido ser un final muy interesante también, como a la final la que uno menos cree, como, ay, la que sirve los tintos, es la que se logró salvar y la que sabía cómo funcionaba la historia. A mí me hubiera gustado, me hubiera parecido interesante porque creo que uno se hubiera sentido parte de la historia, como, oiga, en serio, ¿por qué están muriendo todos? ¿Qué pedo? Pero yo siento que está perfectamente contado así, a mí me gustó, me pareció chévere, creo que fue un man muy pilo. O sea, digo, sí, si yo fuera un asesino no me mataría a mí mismo, pero pero lo hubiera planeado también así. Ahora también lo hablábamos con Aleja, ya un tema aparte. No sé ustedes qué piensen. Siento que fue como tomarse muchas molestias. O sea, no, porque no los envenenó a todos o alguna, o sea, citarlos allá Y y crearse un cansada. personaje. Creo que era una persona que realmente disfrutaba de esto. Eso también me gustó mucho. Creo que era como una persona que no estaba cuerda. Ninguno estaba cuerdo. Eh, entonces, bueno, sí, yo hubiera puesto a una criada o que Vera al final no estuviera tan loca. Yo siento que no estaba loca, estaba desesperada y nos hubiera contado la historia. A mí me hubiera parecido chévere. Vale, para mí creo que me hubiera gustado escuchar la historia desde William Blood. Él me gustaba mucho, era una persona que... El negrito, el negrito, el negrito. el negro. Perdón, el africano. Siempre tenía mucha intuición de lo que también estaba como pasando, lo que estaba ocurriendo, y a cada uno le tenía como su desconfianza. Entonces siento que él hubiera sido un muy buen relator de cada uno de estos personajes y que tal vez hubiera sido el último en vez de cómo murió, que él fue el penúltimo que muere. Sí, él es el que muere a causa Por un de oso. un osito, Un de un osito. reloj de oso. Que pues es muy chistoso, pero sí, fue No. como el que más me gustó de todos que pudiera contar de una forma muy excéntrica y que te hubiera llevado como a esos momentos de ansiedad, de histeria, de lo que estaba ocurriendo, porque siento que fue el que más prácticamente no podía ni siquiera dormir, o sea, estaba tanto en su papel de quién va a seguir, cómo va a seguir, de qué manera,
y pues es como el que creo que me pudo haber gustado que hubiera contado la historia también. Bueno, continuemos entonces con la siguiente pregunta. Y es, bueno, ya está, es la penúltima. ¿Qué mensaje crees que Agatha Christie quería transmitir con esta obra? No vayan a una invitación. No, yo no No vayan a una isla. Yes, dale, Yo creo que sí, ¿no? Ah, qué pena. No, dale, dale, tranquilo. ya sigo yo. Vale, No, dale, por todo, o sea, Sebas. yo creo que lo dijeron. Es como, pues, esto es como, pues, siglo pasado, pero yo siento que es eso, ¿no? Como lo que decían de la justicia llega porque llega. Y siento que es un tema que se repitió tanto en Agatha Christie como de pronto en escritores contemporáneos, como por ejemplo rusos, tipo Crimen y Castigo, en donde era como eso, o sea, de que muchas veces, pues no, lo que decía Eric, no hay segundas oportunidades y yo siento que el final es poético en ese sentido porque precisamente los mató una persona igual de maquiavélica o digamos de, porque todos como que en algún punto dijeron, bueno, no, la mayoría pensaron, bueno, ¿cómo voy a cometer esto sin salvarme de la ley? La ley les llegó literal en forma de un juez, pero de un juez precisamente que tiene como esa moral igual que ellos de que hay alguna justificación para el asesinato en donde para él era simplemente el placer de como poder hacer, ejercer ese poder, ejercer esa dominación sobre la vida de otros, eh, y que pues los mató una persona como del mismo talante de ellos, diría yo. Entonces, siento que es como algo muy de justicia poética en ese sentido, y de que pues inevitablemente les iba a llegar, independientemente de lo que trataran de hacer o de lo que quisieran hacer para sobrevivir, pues que se iban a morir. Dale, gracias. Sigue, Jess. Yo estoy de acuerdo con Sebas. Creo que hay varios mensajes. Uno sí es como no vayan a islas desiertas, eh, pero también como que la gente, como no sé, como que de alguna manera todo lo que hacemos tiene una consecuencia, sea malo o bueno, sin importar como la intención con la que lo hagamos. Pero también creo que un mensaje del libro es como mostrar la locura humana. Marical pues estaba re loco. Eh, y pues también eso, pues siento que él jugó a creerse como un ser superior que tenía el poder de decidir sobre la vida de los demás y de castigarlos. Entonces siento que también es una muestra de hasta dónde puede llegar una persona que tenga como no sé, características psicopáticas en su personalidad. Y ya. Dale, muchas gracias, Richie o Eric. Eric, dale. Bien, pues yo siento que pareciera como que Agatha Christie quiere o explora en esta obra la naturaleza, yo diría, inescapable, ¿sí? Como la naturaleza inescapable de la culpa y de la justicia. Y siento que es un binomio que ella maneja y desarrolla muy bien en la obra. Eh, Creo, por otro lado, también que puede interpretarse como una crítica a la capacidad del sistema legal para castigar adecuadamente a todas aquellas personas que cometen algún tipo de falta. Lo que definitivamente deja espacio para la intervención de una justicia, Sebastián decía hace un momento poética, yo pensaría, pues, digamos un poco en ese orden de ideas, pues, yo pensaría en una justicia moral o divina, ¿sí? Y creo que ahí entonces el asesino juega ese rol, ¿no? O sea, yo soy el encargado de servir la justicia en esta mesa, pero como no está bien que esto pase, o sea, no está que alguien tome la justicia por sus manos, por eso también debo morir al final. Creo yo que él cierra el castigo, ¿no? O sea, este personaje cierra el ciclo de la relación ¿entre qué? Entre culpa y justicia. Hay un tema que me gusta mucho y lo exploré por mi cuenta, o sea, una cosa que me dejó pensando, porque claramente este libro pues me lanzó a las películas. Sí, hay muchas películas inspiradas en las historias de Agatha Christie, así necesariamente no digan la película, esta película fue inspirada en pero la dinámica, el hilo conductor, el desarrollo de los personajes, la manera en la que la trama, Sebastián hablaba del plot twist, ¿no? Tian hablaba del plot twist, ¿no? El giro narrativo en la historia,
¿Cómo así que pues esta vaina, qué es lo que está pasando acá? Y es el tema que me llamó la atención, que no tiene nada que ver con el análisis de la obra como lo estamos haciendo con estas preguntas, pero es el tema de la isla, ¿sí? Eh, Pensar en la isla me devolvió al libro El Señor de las Moscas, ¿sí? No sé si ustedes están familiarizados con la obra. El avión se estrella, los niños en la isla desierta, bla, 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 y todo eso. O sea, es el tema del aislamiento en la isla, ¿no? La isla se convierte en un microcosmos donde las reglas de la sociedad son suspendidas. Sí, o sea, aquí no hay ricos ni pobres, aquí no hay hombres y mujeres, aquí no hay buenos y malos, sino que todos estamos bajo la misma, estamos arropados con la misma cobija, por así decirlo. Cada personaje debe enfrentarse a su propio juicio final. Y yo diría que en última instancia lo que la autora parece sugerir, pues la justicia es inevitable, nada que hacer, ¿sí? Las acciones tienen consecuencias y pues incluso si el sistema tradicional de justicia no las impone, alguien o algo llega a traer esa justicia que se pierde. Pero me parece que un tema que es importante, bueno, que sería interesante, no que sea necesario en este momento, pero que sería interesante discutir, ese es el rol de la isla en diferentes historias, ya no solamente en esta, sino cómo esta historia se conecta con otras historias en donde la isla se vuelve la locación principal y cómo eso condiciona necesariamente el desarrollo de la historia. Dale, muchas gracias. Richie, ¿quieres opinar? Claro que sí. No, sí, como estaban mencionando, creo que por una parte se muestra como el límite de la humanidad, porque ya como habían dicho antes, todos estaban con su problemita, todos eran como de una moral tan cuestionable, entonces yo siento que eso es mostrar como esas capas que tiene cada, cada uno de los personajes en un ambiente como este, que están lejos de la humanidad, en una isla desierta. Y como decía Eric, siento que esa parte de la isla viene siendo un personaje más, y de manera subjetiva, pero está ahí, porque en varios momentos se nombra como, bueno, estamos en medio de la nada, ¿cómo se hacer? Esperemos un barco, una lancha, lo que sea que nos saque acá. Entonces, ese elemento de la isla se convierte prácticamente en un personaje más. Y por otro lado, pues hay que recordar que el personaje es juez, entonces él en su calidad de juez está de una forma muy sanguinaria, eh, impartiendo justicia. Entonces es como ese mensaje de tomar la justicia por propia mano, independientemente pues porque él dice, bueno, estoy como a punto de morir y me vale verga matar a cuanta gente se me atraviese, que hizo una selección al final. Pero es eso, es tomar la justicia por su propia mano sin importar las consecuencias, porque al final, pues, si tienes los días contados, te vale huevo hacer este tipo de acciones. Dale, muchas gracias, Richie. Ale o Sebas, ¿quieren opinar? Em, sí, a mí me parece muy interesante lo que dicen sobre la justicia, pero creo que me llegó más la situación en la que estaban cuando ya estaban matando a todo el mundo. Siento que la sensación de confianza es algo que impera en una relación humana. Entonces, llegó un momento en el que todos estaban hablando como muy en privado entre los personajes, haciendo ver que puedes tener confianza en mí, que yo no soy la asesina, pero tienes que darme la confianza tú también. Y es algo que nos pasa, sobre todo si su herida es la traición, que confían en alguien y los ataca por la espalda o les traiciona y eso se vuelve muy perjudicial para uno, que de hecho me pasa. Entonces siento que lo de la justicia me parece chévere, pero ese aspecto como en cuanto a la confianza en los demás también es vital. Dale, gracias, Sebas. Em, Perdón, me perdí un momentico, pero ya. Yo creo que, yo creo que ella nos quiso decir muchas cosas. Yo creo que inicialmente, bueno, todo lo que ustedes han mencionado, que todo lo que hace se paga. Y yo creo que también ella intentó ser como un espejo de la gente. A mí me pareció una historia muy, por ahí Sebas decía, muy poética. Yo lo conecté mucho como con Shakespeare, como que le buscaba mucho a la muerte al final de sus cosas. Lo mencionaba ahorita como con Hamlet o bueno, con el caso de Romeo y Julieta, donde también la muerte es como un personaje parte de la historia. Eh,
es muy chistoso porque como personas todos tenemos algún secreto o alguna cosa o la hemos cagado alguna vez. Entonces, mientras ustedes hablaban, yo pensaba, bueno, es que también pudimos haber sido nosotros, bueno, usualmente somos 10 pero los que hayamos en este momento que no alcanzo a contar, pero pudimos haber sido nosotros los invitados a esa isla. Entonces, yo creo que fue como un espejo a la sociedad, un espejo a lo que podemos llegar cuando la culpa nos persigue. Por ahí Jess hablaba de la monstruosidad o de ese lado oscuro de las personas, estoy totalmente de acuerdo. Hasta dónde llegamos yo siento, yo le decía a Aleja como que el juez quiso tener ese rol como de justiciero, como de, ay, sí, ellos la cagaron y pues como yo me voy a morir, entonces me van a matar, pero al final eso es muy culo porque pues yo podría decir que lo que yo hice estuvo bien. Yo pude haber dicho al niño se ahogó solo, yo no lo ahogué, entonces yo pude haberlos matado a todos, porque los demás sí la cagaron, entre comillas, intencionalmente, según el juicio de esa persona. Entonces yo creo que era eso, era como también como la mente nos lleva a muchas cosas, ¿no? Porque estoy de acuerdo con Aleja, que Vera se haya matado me parece la muerte más cula. Yo siento que Agatha Christie ya estaba muy cansada de escribir y dijo, ay, que se ahorque, porque la verdad ya no sé cómo matarla. ¿Por qué? O sea, ¿por qué te vas a matar por ese niño X que ni siquiera era hijo? Bueno, en fin, yo creo que también es eso, el juego de nuestra mente. Porque todos estaban como, "Bueno, ¿y quién nos mató? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y yo no voy a dormir, y pues no dormir nos trae más consecuencias como en medio de lo avanzados que somos tan primitivos también, ¿no? Como tú cuida la puerta y yo duermo, pero entonces si me duermo me mata, entonces no duermo. Yo creo que era eso, es como una lección a la gente, como mira, podrías ser tú porque tú también te has equivocado y también vas a estar deschavetadito ahí al final. Yo lo vi como eso, como un espejo hacia lo que podría llegar a pasar si todo este club de lectura lo llevaran allá y dijeran, bueno, yo sé que ustedes han hecho, tú no te leíste el libro, tú faltaste, tú te reíste de la opinión de otro, y así sucesivamente. ¿Quién sabe? Podría pasar. Sebas, ¿tú ya opinaste o quieres opinar? Acabo de opinar. Ah, no me Pero- La troceas. Pues sí, Sebas. yo creo que ya, sí, creo que fue lo primero que te dije, o sea, como más de justicia. Yo siento que igual, o sea, al final de pronto a mí me hizo un poco ruido pues como el cambio de lo de Vera, pero creo que era más como de pronto ella quería como mostrar eso de, a pesar de que hay gente que dice no, o sea, como que se hace la loca con lo que hace, como que al final hay personas que pues la culpa como que les gana, o sea, como que simplemente dice sí, marica, la cagué y eso como que lo termina comiendo por dentro. Y creo que eso también fue como parte del análisis que había hecho como el personaje de Wargrave, precisamente como quién va a ser el último que realmente, quién es el que entre todo esto tiene más probabilidad de querer morirse. Y entonces, pues está de pronto un poco muy ligado, pues, no sé si es por la época, lo de la histeria femenina, de que ellas son más proclives de pronto a ese tipo de comportamientos más que los hombres, que son de pronto más serenos o más en dominio de sus emociones. Eh, Igual, pues ya que después de que salgan de Son, pues creo que tú usaste como uno de las imágenes de una adaptación de la BBC que me pareció muy buena, o sea, yo la vi también, me pareció muy, muy interesante. Ahí le dan un giro pequeño a lo que realmente hace ver al final. O sea, es como, me parece interesante porque ahí como que sí muestran de pronto como ese personaje que es muy frío, o sea, que en serio era como que la señora en serio quería pues deshacerse del chino para quedarse con Hugo. Pues le salió el tiro por la culata porque pues Hugo quería mucho al chino, quería mucho al niño. Entonces sí me parece como al final algo un poco disonante, pero pues nada, creo que era como más eso de que ella necesitaba un personaje para mostrar eso de que literal la culpa lo mató. Entonces, pues ni modo, fue con ella porque pues es que los otros eran demasiado porque ella para sentir algún remordimiento, la verdad, yo creo. Entonces, nada, me parece interesante también ese mensaje por parte de ella y de que sale un poco del molde de las historias de Agatha Christie, que ella incluso lo dicen como en sus personajes, pero también ella como autora. Y es que cuando uno lee una novela de misterio, o bueno, de las que antes hacían, siempre hay como tres motivos principales, y es como lo que de pronto uno le puede servir para identificar al perpetrador, que son amor, eh, por ejemplo, muerte en el Nilo, que es como el claro ejemplo de esta señora que literal mata a todo el mundo solo porque el novio quiere, porque el novio tiene sueños. Eh, Dinero,
que eso es como de los que siempre ahí hay algunos libros de ella, que ese es el motivo, como de algo que alguien que tiene plata y venganza. Entonces es como interesante porque ninguno de los tres como motivos iniciales que ella plantea se pone aquí, sino que es más lo que dice Eric, o sea, como de pronto más algo como existencialista, hablar un poco de estos temas de justicia, de culpa, de moralidad, etcétera. Entonces me parece interesante también que haya querido como un poco salirse de ese molde y querer dar este tipo de mensaje. Dale, muchas gracias, Sebas. Yo creo que algo que me llamó mucho la atención era darle un tinte dramático a lo que fueron las historias de Vera y la historia de MacArthur, que fue el que mandó a la muerte al amante de su esposa. Creo que fue como en las dos donde hubo un poco más de desarrollo de saber el por qué sucedió esto. Siempre me ha generado, o me generó mucha inquietud porque con Vera se enfatizó más. Digamos que si vemos en los capítulos, ella tiene un poco más de protagonismo en la historia pasada y cómo su pasado la atormenta. Y yo creo que eso es algo que puede ocurrirnos cuando tenemos tal vez este tipo de incidentes, cómo nos quedamos en el pasado recordando todo eso y cómo puede llegar a nuestro mismo pasado a ser ese verdugo, que fue lo que al final, en medio de su somnolencia y en su estado ya de estrés de este trauma que estaba viviendo, en donde ella dice, por fin me he liberado como de todo esto, por fin ya puedo sentirme tranquila, quiero llegar a descansar, pero al final su cuerpo se lo impide y sucede el suicidio. eh, Nos da pues como entender esa misma parte y me llamó mucho la atención ese mensaje tal vez que quiso transmitir en este personaje. Bueno, vamos a continuar ya con lo que sería nuestra última pregunta. Y es de los aquí presentes, ¿qué otro tema o qué otra pregunta les parece de en alguna de las dimensiones de esta novela quisieran que exploremos? Dale, Eric. Pues yo ya mencioné el primero, me adelanté un poquito en la conversación pasada, en mi intervención anterior, y es un poco el tema de la isla. Siento que como un símbolo, como una representación, puede ser válido profundizar en otras obras o digamos un poco como en el rol que los autores, más que el rol como el propósito que algunos autores tienen en mente cuando utilizan un escenario como este. Eh, ya puntualmente de la obra y su contenido, yo creo que el concepto de justicia en la novela, como se compara con las nociones contemporáneas de justicia legal versus justicia moral, puede generar un debate interesante. Además, porque creo que en muchas ocasiones a nosotros ya saliéndonos de la parte literaria, ya hablándolo exclusivamente de lo humano, ¿sí? Si alguna vez ustedes han sido objeto de robo, ¿sí? Si alguien les ha robado bien sea de frente o que les sacaron del bolsillo, les sacaron de la maleta, y la rabia y la impotencia que se siente, ¿sí? Yo sé que nos repiten todo el tiempo, lo importante es que estás bien, no te pasa nada, sí, pero igual molesta, o sea, igual molesta. A veces cuando uno habla con la policía, puntualmente acá en Colombia, pero es que usted, ¿por qué sacó el celular en la calle? Entonces, ¿cómo así que yo no puedo contestar una llamada? ¿Sí? O sea, ¿cómo así que debo estar en un estado de una paranoia permanente? Entonces, yo creo que la discusión aquí entre la justicia legal y la justicia moral puede ser absolutamente válida. El simbolismo de la obra, especialmente, me gustó mucho la canción infantil, el tema de los soldados de porcelana, cómo esos elementos refuerzan los temas principales de la historia, ¿no? Cómo la autora utiliza un recurso que no tiene aparentemente nada que ver directamente con homicidios o con un tema policíaco y lo conjuga de una forma, creería yo, magistral, o así lo sentí yo. Em, Pensaría también un poco en cómo se sitúa, digamos, Diez Negritos, ¿sí? Cómo se sitúa en un contexto más amplio de la obra de la autora, ¿sí? Su contribución al género de misterio, por ejemplo, o los elementos que creo que ya se mencionaron acá en la discusión, algunos de ellos que resaltan definitivamente en relación con otras obras de la autora. Yo pensaría un poco, y creo que lo mencionamos también cuando hablamos de las películas y de los otros, digamos, como las otras formas en las que este tipo de género ha sido adaptado o estas historias han sido adaptadas, podemos analizar cómo la novela ha sido adaptada a lo largo del tiempo y cómo esos cambios reflejan sensibilidades culturales, perspectivas éticas, digamos, de diferentes épocas. El hecho de haberle cambiado el nombre original a la obra, por ejemplo, ¿sí?
eso pone en contexto una necesidad de entender la realidad, de entender la sociedad en la que la obra se está leyendo, ¿no? Muy seguramente hoy no leemos la obra con los mismos ojos que cuando fue escrita y publicada por primera vez. Dale, muchas gracias. ¿Qué más quiere opinar? ¿Alguno más? ¿Alguna idea? Creo que me parece interesante, sobre todo con ella, es de pronto la parte de lo que hablábamos, como de los arquetipos que ella utiliza, porque muchas veces siento que eso es como parte de como pues esencial de la obra, en donde pues tenemos de nuevo la señora histérica, la señora camandulera, el tipo, el prototipo de policía, el dandy o el tipo este que se da de ser putas, etcétera. Y como realmente no sé si eso es como parte como de algo más técnico, o sea, de poder tener ese tipo de estereotipos o de prototipos de personas para poder ir armando el rompecabezas y de pronto ya subvertir en ese sentido al final quién es el asesino, o sea, porque siempre es como, claro, si tú tienes el tipo machista o el policía que se pasa la ley por encima, etcétera, dices, ay, ese es el asesino. Y cuando realmente uno lee como sus novelas, luego sí, o sea, termina siendo una persona completamente diferente a lo que uno pues esperaría. No sé si eso es como intencional, o sea, como de que quiero hacerlo así, escribirlo así. Si es también parte de la época, pues porque pues digamos que estamos hablando ya de otro tiempo. Pero sí me parece interesante porque se repite mucho en sus novelas, o sea, como que siempre hay algo como ahí muy de la sociedad retratado ahí o de los estereotipos que se había con respecto a los hombres, a las mujeres, a las profesiones, y que de pronto a veces lo utiliza como en ventaja para poder, sí, como poder sacar ese giro de trama. Entonces, me parece interesante revisar eso, si es como algo en serio como adrede o simplemente es como algo ahí como, ah, bueno, sí, como de pronto como de la historia, del contexto, pero me parece interesante. Dale, muchas gracias. Richie o Jess, ¿quieren opinar? ¿Se escucha? Richie o Jessie. Si ¿alguno quiere opinar o...? Sí, sí te escucho, yo Dale, te escucho, pero no tengo nada que decir. Ah, dale. Tranqui. Ale o Sebas, ¿quieren? No, todo bien, muy bien. Dale, no, hay que igual. veamos películas de esto. Está chévere, nos hubiéramos visto alguna película con este libro, hubiera estado chévere. Puede ser. O sea, es interesante y creo que pues nos invita como muchas, yo creo que otra dimensión a explorar precisamente, creo que dentro del club hemos querido explorar diversos géneros y este pues es como un abrebocas al estilo del género policial que maneja Agatha Christie y pues sería muy chévere poder conocer otras novelas o como lo decías tú, Jess, ver alguna adaptación de sus obras. Bueno, con esto terminamos la sesión. Y bueno, pues no queda más agradecerles mucho. Ya con esto hemos culminado nuestra misión. Me encantó la sesión, muchas gracias. El libro está muy bueno para el que lo eligió, que no sé quién lo eligió, pero estaba muy chévere. Oh, con mucho gusto. Creo que fue Ale la que lo eligió, pero sí es un libro muy interesante. Re bueno el libro, me gusta. Nunca había leído cosas así. Bueno, esa Aplausos. pregunta está chévere. ¿Les gustó el ¿Les libro? gustó el libro? Sí, muy Sí. bien. Ah, Eso casi nunca pasa, que a todos les guste. estuvo re Sí. bueno, estuvo amazing. Además, se leía muy rápido. Sí, Ujú. Sí, muy rápido. bueno, Es tu momento. dejo, sí, esto Es tu ya momento de para cerrar. brillar. Paremos, sí, paremos de grabar.